En algún lugar entre la medianoche y el último suspiro de la razón, existe una puerta que jamás debió abrirse. Una grieta invisible entre nuestro mundo y aquello que habita más allá de lo comprensible. Dicen que algunas historias nacen de la imaginación, pero otras surgen de antiguos susurros, de documentos olvidados, de testimonios que nadie se atrevió a contar en voz alta. Esta noche, las sombras volverán a hablar. Y cuando lo hagan, quizá descubras que lo imposible ha estado observándonos desde siempre. Bienvenidos a El Portal de lo Imposible. Un lugar donde la realidad se distorsiona, el misterio respira entre las sombras y cada relato es una invitación a cruzar los límites de lo conocido. Aquí encontrarás historias de criaturas inexplicables, sucesos paranormales, mundos ocultos, viajeros del tiempo, civilizaciones perdidas, pactos oscuros y secretos capaces de cambiar todo lo que creías verdadero. Apaga las luces, ponte cómodo y escucha atentamente. Una producción de Augusto Curiel. La Sibila, de Augusto Curiel. Prólogo. El crujido en la oscuridad, Caracas 2025. El garaje olía a polvo y a humedad rancia. Roberto cerró la puerta con cuidado, como si temiera que su madre lo escuchara, y encendió la linterna del móvil. El haz de luz recortó siluetas conocidas, la bicicleta vieja de su hermano, cajas de herramientas oxidadas, un televisor roto. Y, al fondo, cubierta con una manta raída la vitrina. Era una urna de madera oscura, con el cristal frontal astillado y un marco que parecía a punto de desmoronarse, sostenido apenas por un par de clavos torcidos y oxidados. Quizá fueran los golpes de frustración de clientes a quienes les reveló una mala fortuna, puñetazos rabiosos, patadas propinadas en la penumbra de alguna feria, los que dejaron cicatrices en la caja. Lo cierto es que, en su interior, inmóvil y encogida como si el tiempo la hubiera olvidado, la adivinadora aguardaba. Su vestido raído parecía polvo tejido, y su cabeza, inclinada hacia un lado, daba la impresión de que había estado escuchando durante 100 años un secreto demasiado pesado para ser contado. El pañuelo que cubría su cabeza había perdido casi todas las lentejuelas, y una grieta le atravesaba la mejilla de lado a lado, como una cicatriz. Su mirada de cristal, opaca y torcida, parecía no ver nada, pero Roberto sentía que, de alguna forma, lo veía todo. Se acercó un poco más. La vitrina crujió al apoyarse en ella, soltando un quejido de madera podrida. Entonces ocurrió. Primero fue un chasquido, casi imperceptible, como el de un resorte liberándose. Luego, un suave ruido de engranajes, una fricción metálica, llenó el aire del garaje. La adivinadora parpadeó. Lento, pesado, como si le costara recordar cómo hacerlo. Roberto retrocedió un paso, con la linterna temblándole en la mano. Un segundo sonido, clac, clac, clac. Sus dedos mecánicos comenzaron a moverse torpemente, como buscando las cartas que ya no estaban. Algo dentro de su pecho de madera gimió, como un reloj viejo que vuelve a andar después de décadas. «Hola», susurró Roberto, sintiéndose estúpido por hablarle. La boca de la adivinadora se abrió con un chirrido áspero. El primer intento fue solo aire, un silbido roto, pero en el segundo, una voz rasposa escapó. «Roberto». La linterna cayó al suelo. La pantalla se apagó al golpear el cemento y el garaje quedó en tinieblas. El ruido mecánico no se detuvo. Capítulo 1. París, 1821. La ciudad temblaba bajo una lluvia persistente como agujas heladas, nada escapaba al aguacero que convertía los adoquines en espejos rotos. París, aún bajo la restauración borbónica, era una urbe de contrarios, luces de gas tímidas junto a sombras densas, paseantes elegantes y mendigos en harapos compartiendo las aceras, el esplendor de los bulevares y la miseria del Faubourg Saint-Denis. En el corazón del segundo arrondissement, cerca del Palais Royal, se alzaba la Rue des Marmousets, una calle estrecha e inhóspita para los carruajes que exhibían lujo en los bulevares. A eso de las 8 de la noche, las farolas recién instaladas proyectaban un resplandor amarillento que hacía bailotear las sombras contra las fachadas oscuras. Junto a cafés Clown Chantants y galerías del Palais Royal, la calle desaparecía discretamente ante un portón de madera ennegrecida, sin letrero.
Solo la aldaba de bronce en forma de mano insinuaba que algo importante habitaba tras ella. Dentro, el aire olía a aceite de máquina, a madera recién torneada y a una mezcla extraña de barniz y ozono. Estanterías repletas de cabezas de autómatas perfectamente esculpidas, ojos de cristal brillantes, manos que parecían dispuestas a bailar o escribir. En el centro, bajo una lámpara de aceite cuyo aroma recordaba a cera de velas antiguas, trabajaba Etienne Lavinch. En una esquina, un baúl de nogal con candados pesados ocultaba un misterio, Le Livre du Soufflet, un cuaderno con símbolos que algunos decían escritos por nigromantes provenzales. Cada noche, Lavinch recitaba fragmentos de aquellas páginas, palabras que parecían oraciones, como si invocaran viento, voz, presencia. Etienne era un hombre delgado, con ojeras profundas, sus ojos cenicientos revelaban noches sin dormir. Se decía que antes había sido relojero en la corte de un noble en provincias, pero el rumor más oscuro era que había participado en prácticas alquímicas y en ritos de esoterismo. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto suplicar frente al panteón, rezando símbolos antiguos. Otros afirmaban que su mudanza a París se debía a deudas impagas, o al misterio del hijo desaparecido de una dama de sociedad, tras contraer con él un pacto extraño. Su mente, un laberinto de dolor y obsesión, lo transportó años atrás, a un París que ya no existía. Recordó la risa de Anneliese, su hija, una melodía cristalina que llenaba la pequeña casa. Sus manos, que ahora temblaban al sujetar un cincel, se movían con una ternura infinita para tejer trenzas en el cabello rubio de la niña, hebras de sol que parecían haberse escapado de las nubes. El mundo de Etienne era perfecto, un universo de engranajes y felicidad. Pero las epidemias no respetan la perfección. La fiebre escarlata llegó como una sombra, silenciosa y brutal. Los días se convirtieron en un tormento de fiebre alta y gritos ahogados. Etienne, un hombre de ciencia, se sintió impotente. Observaba a su hija, una niña que había aprendido a distinguir un engranaje de un resorte, marchitarse ante sus ojos. Las últimas palabras de Anneliese a su padre, un susurro tan frágil que parecía escaparse de la vida misma, se grabaron a fuego en el corazón del relojero: «Papá, no me dejes sola». Su muerte no solo le arrebató a su hija, le arrebató la razón. La ciencia, su única fe, había fallado. El dolor lo llevó por caminos oscuros. La obsesión de Etienne ya no era por crear vida, sino por vencer a la muerte. No era un acto de amor, sino de desesperación. Él no buscaba a Anneliese, buscaba un alma, cualquier alma, que pudiera demostrarle que el final no era el final. El alma de Sibila, la vidente maldita, era la presa perfecta. Era poderosa, estaba ligada al mundo de la adivinación y su esencia se negaba a abandonar el plano terrenal. Etienne no la salvó, la cazó. Usó el Livre du Soufflet no como una guía de creación, sino como un manual de necromancia, un mapa para atrapar lo que su hija había perdido. Sobre la mesa descansaba el rostro de porcelana fina, pintado a mano con labios carmesí y pestañas cosidas una a una con pelo real. Etienne ajustaba engranajes diminutos en los huesos de madera con pinzas heredadas de su maestro relojero. «No serás como los demás», murmuraba entre dientes. «No solo dirás lo que te programen, tú sabrás», dijo, mientras recitaba el contenido del Livre du Soufflet. El cuaderno, delgado, encuadernado en cuero de cordero ennegrecido y reforzado con costuras de hilo rojo, contenía páginas de pergamino quebradizo, cubiertas de símbolos que parecían danzar a la luz de las velas, como si fueran trazados con un alfabeto oscilante entre lo humano y lo infernal. Entre sus hojas, un capítulo llevaba por título, De l'insufflation des âmes errantes. El ritual prohibido. El texto, escrito en provenzal arcaico y salpicado de notas en latín, describía el proceso mediante el cual un alma sin cuerpo podía ser atrapada, purificada o corrompida y, finalmente, insuflada en un objeto inanimado. El ritual comenzaba con la búsqueda de un recipiente digno, podía ser un relicario, una estatua, un muñeco de madera, una espada, o incluso algo tan simple como una piedra. Lo esencial era que el objeto pudiera soportar el peso del soplo vital sin quebrarse. Luego, el practicante debía trazar sobre el objeto 3 círculos concéntricos con una mezcla de ceniza de hueso y vino negro, cada círculo representando un velo entre los mundos. En el centro se escribía el nombre verdadero del alma errante, obtenido a través de sueños, visiones o pactos. Sin ese nombre, el alma se revelaría, o se disiparía. El libro advertía que el momento de la insuflación exigía un soplo literal, el nigromante debía acercar su boca al objeto y pronunciar un conjuro en un solo aliento,
permitiendo que el aire, el mismo que da vida a los hombres, actuara como puente entre los mundos. Si el soplo se cortaba, el alma quedaría atrapada entre los círculos, en un limbo de agonía. Si se pronunciaba de forma perfecta, el objeto se estremecería y cobraría un brillo húmedo, como el de un ojo recién abierto. Las últimas líneas del capítulo, casi ilegibles, eran más advertencia que instrucción. No todas las almas desean volver. No todos los objetos desean albergar una vida. Etienne repitió el conjuro en voz baja, como un rezo. En el aura de la noche, cuando el viento está en calma y la luna es abundante. Toma el objeto que estará donde lo recibas. Trazados en círculos de cenizas y vino negro. Está escrito en el centro el nombre Bertadier del ejército perdido. La Sibila. El París de 1821 bullía a su alrededor. A un par de calles, el Palais Royal albergaba comercios, cafés y tabloides de moda. En sus sótanos, ventrílocuos hablaban con muñecos, se oían artistas ciegos tocando música, prostitución glamorosa y ruinas ocultas de idealismo popular. Más allá, los grands boulevards emergían tímidos, con cabarets nacientes y espectáculos ambulantes, dinosaurios de entretenimiento que anunciaban gloriosas ferias mecánicas. Pero aquí, en ese taller sin fachada pública, solo existían Etienne, su obra y su obsesión. La figura, a la que él llamaba la Sibila, empezaba a tomar forma. El torso de madera policromada reposaba en una base que escondía sensores mecánicos rudimentarios. Etienne colocó la última pieza, el corazón de latón, un puño metálico conectado a hilos de cobre y resortes de plata. Al insertarlo, el corazón despertó. Primero, un leve movimiento en la muñeca, luego, los párpados bajaron y subieron con un chasquido suave. Etienne contuvo el aliento. La boca se abrió lentamente, como si luchara entre resistir y obedecer. Y de ella salió una voz que no era de muñeca. Ni deseable. J. Sarribe. Susurró, rasposa, gutural. Etienne dejó caer las pinzas. El golpe seco sonó como un disparo que rompió el silencio. El corazón metálico latía con fuerza, el cuello de la muñeca poseía en su interior un mecanismo de fuelles minúsculos, como los de los órganos de iglesia, que aspiraban y expulsaban aire con precisión quirúrgica. El soplo, al pasar por un intrincado conducto forrado de cuerdas tensadas de distintas longitudes y materiales, generaba una gama completa de vibraciones, susurros, lamentos, hasta la ilusión de una voz humana. El milagro mecánico culminaba cuando ese aire animaba un gesto final y macabro, el abrir y cerrar de los labios de porcelana, sellando la vocalización con un murmullo que parecía venir de otro mundo. Una risa tenue emergió de los mecanismos, no era humana, ni completamente mecánica. Lavigne retrocedió, con la frente perlada en sudor. Había ganado el prodigio, pero perdido algo esencial. El silencio regresó. La lámpara titiló. París seguía lloviendo, testigo fiel de aquello que no podía explicarse. La Sibila estaba viva. Capítulo 2. El peregrinaje de la sombra. Etienne Lavigne no nació genio, pero el genio lo reclamó pronto. Hijo de un zapatero de los arrabales de Belleville y de una bordadora de encajes finos para la nobleza venida menos, creció oliendo a cuero curtido, a pegamento hirviente y a polvo de hilo. Su padre trabajaba hasta que los nudillos se le abrían en grietas como pequeños ríos secos, su madre, en cambio, parecía bordar los sueños ajenos con cada puntada silenciosa. Etienne aprendió temprano que las manos podían ser tan inteligentes como la mente, y que en el mundo había belleza oculta en los objetos si uno sabía escuchar el murmullo de la madera o el susurro de los engranajes. Pero lo que de verdad lo cambió no fue la humilde zapatería de su padre, sino un encuentro casual, o tal vez predestinado, con Maitre Armand Duval, un hombre de rostro enjuto y ojos tan claros que parecían lechosos. Duval había sido maestro relojero en Ginebra antes de caer en desgracia por fabricar, según decían los rumores, máquinas que imitaban demasiado bien lo humano. En su taller, oculto en una callejuela empedrada cerca del barrio del Temple, no solo arreglaba relojes para comerciantes o nobles, allí, en la penumbra, creaba autómatas prohibidos, juguetes que respiraban, muñecas que parpadeaban como recién salidas de un sueño, pájaros que cantaban con un tono tan melancólico que hacían llorar a las damas. Fue Duval quien aceptó a Etienne como aprendiz cuando el muchacho apenas había cumplido 12 años. Tus manos no tiemblan y tus ojos saben leer la forma de las cosas, le dijo la primera vez que lo vio sostener un diminuto destornillador de joyero. El taller de Duval era su escuela, pero también su templo y su infierno.
Aprendió a trabajar con fino latón suizo, maderas nobles de Sajonia, engranajes minúsculos como semillas de amapola. Le enseñó a pulir cristales hasta que parecieran gotas de luna, a soldar con fuego tan delicado que parecía un susurro, a esconder mecanismos en torsos huecos de muñecas de porcelana. Pero Duval enseñaba algo más que técnica. Sus lecciones eran a veces susurros nocturnos, mientras las lámparas de aceite temblaban y el viento se colaba bajo la puerta. Cada máquina tiene un corazón, Etienne, le dijo una noche, mientras armaban un pequeño autómata con forma de ruiseñor. El truco está en encontrarlo, o crearlo. Y allí, entre engranajes y secretos, Etienne escuchó por primera vez hablar del Le Livre du Souffle. Duval no lo mostraba, lo invocaba como se invoca un demonio. Hay antiguos que creían que un soplo bastaba para insuflar alma a lo inerte, murmuraba, con los dedos manchados de aceite negro. Etienne, todavía un niño, sintió la mezcla de miedo y fascinación clavarse en su pecho como una espina dulce. Cuando el maestro murió, algunos dicen que devorado por su propio ingenio, otros que lo encontraron con la muñeca más hermosa que había hecho abrazada a su cuello, como un amante letal. Etienne heredó no solo sus herramientas, sino su obsesión. Y de aprendiz pasó a artesano, y de artesano a algo más, a un creador de vida, o lo más cercano que un hombre puede llegar a serlo sin caer en el sacrilegio absoluto. El otoño de 1821 encontró a Etienne Lavingne no en su taller de París, sino en el lodo y el bullicio de la Foire Saint-Germain, a las afueras de la ciudad. La gran feria, con sus carpas coloridas y el constante murmullo de mil voces, era un hervidero de ilusión y engaño. Malabaristas, domadores de osos, fenómenos de circo y, por supuesto, autómatas. Etienne había alquilado una pequeña barraca, más bien un rincón sombrío, donde su elegante escaparate de ébano parecía fuera de lugar entre la vulgaridad de los demás. Su plan era simple: exhibir a Sibila, maravillosa y enigmática, y venderla al mejor postor. Y librarse de ella. Pero el primer día, nadie se acercó. Los pocos curiosos que se atrevían a mirar por el cristal se alejaban con un escalofrío que no sabían explicar. Etienne notó un brillo inusual en los ojos de cristal de Sibila, una fijeza que parecía desafiarlo. A la tercera noche, la frustración le quemaba la garganta. Necesitaba que Sibila hablara, que se moviera más allá de los automatismos. Se acercó al escaparate, la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre su rostro ojeroso. «Tienes que funcionar», Sibila murmuró, casi suplicando. «Tienes que cautivarles». La muñeca permaneció inmóvil. Pero el calor en el interior del escaparate se hizo opresivo. Un olor a cobre quemado y algo más, algo putrefacto, llenó el aire. Etienne retrocedió, sintiendo una gota de sudor frío en la nuca. Al día siguiente, el ventrílocuo de la barraca vecina, un hombre ruidoso y desdentado que se había burlado de la muñeca sin gracia de Lavingne, amaneció con la garganta inexplicablemente inflamada y enrojecida, incapaz de emitir un solo sonido. La feria lo despidió ese mismo día. Etienne sintió el puño helado del miedo. Sibila no solo se negaba a ser vendida, saboteaba activamente sus intentos. Era como si la fuerza que había insuflado en ella se nutriera de la desdicha que provocaba. Comprendió que, si quería alejarla, tendría que hacerlo a la fuerza. La ruta hacia el sur. París se hizo insoportable. Los rumores sobre los accidentes en su barraca lo seguían como una sombra. Etienne desmontó su puesto y se dirigió a las bulliciosas ferias de Champagne en Reims y Chalons-en-Champagne. El viaje fue una tortura. El traqueteo de la carreta, alquilada a un cochero que lo miraba con desconfianza, amplificaba los extraños crujidos que venían del escaparate. A veces, juraba escuchar risas débiles, como campanillas rotas, resonando en la oscuridad de la noche. En Chalons, la multitud era más densa, más dispuesta al asombro. Etienne colocó a Sibila en un lugar prominente. Esta vez, la muñeca actuó. Sus ojos de cristal se movían con una cadencia hipnótica, y su boca de porcelana se abría, pero en lugar de la voz grabada o el esperado murmullo, solo emitía un siseo que ponía los pelos de punta. Los niños que se acercaban se echaban a llorar. Las mujeres se persignaban. Una anciana feriante, con arrugas profundas y ojos curtidos, se acercó al puesto de Etienne. «Esa muñeca tiene mal agüero, señor», siseó. «Se alimenta de la tristeza». Etienne la ignoró, pero esa noche, la anciana encontró su carreta volcada, sus mercancías esparcidas por el barro y su gato, el único compañero que le quedaba,
muerto con el cuello torcido. Pero Sibila no quería ser admirada, quería ser temida. No quería venderse, quería elegir a sus víctimas. Etienne empezó a sentirla como un parásito, una presencia fría que le chupaba la voluntad. Ya no intentaba venderla, sino solo mantenerla en movimiento, lejos de él, lejos de un lugar donde pudiera echar raíces demasiado profundas. La reputación de la Vinci, su muñeca del mal agüero, se extendía como una plaga silenciosa por los circuitos de ferias. Los dueños de las barracas lo evitaban, los feriantes se cruzaban de brazos y escupían al suelo cuando su carreta pasaba. No había sitio para ellos en Francia. Desesperado, y con los ahorros mermándose, Etienne puso rumbo a las ferias del sur, a la vibrante y supersticiosa España. El viaje fue largo y arduo. Atravesó los Pirineos, sintiendo que cada valle y cada montaña amplificaban la presencia de Sibila. La brisa marina de las costas catalanas no le trajo consuelo. En Barcelona, la fira de Santa Llúcia bullía de vida y fe. Entre los puestos de figuritas del pesebre y los adornos navideños, la barraca de Etienne destacaba como una anomalía sombría. Aquí, la gente era más abierta a lo místico, pero también más reacia a lo que consideraban una brujería de mal gusto. Sibila seguía con sus actos. Un día, se negó a cerrar la boca, dejando expuesta la hilera de dientes de porcelana. Otro, sus ojos giraban de forma espasmódica, como si buscara algo en la multitud, hasta que se posaban en alguien y esa persona sentía un frío inexplicable. Un joven mozo de cuadra que se rió abiertamente de ella, apareció a la mañana siguiente con extrañas marcas de arañazos en la cara y susurraba incoherencias sobre una adivinadora de ojos muertos. Pero fue en la Feria de Abril de Sevilla, bajo un sol andaluz que quemaba la piel y el alma, donde la verdadera malevolencia de Sibila se desató sin ambajes. Etienne había conseguido un pequeño espacio cerca de un tablao flamenco, esperando que el bullicio y la alegría ahogaran la extraña aura de su autómata. La gente bailaba, cantaba y reía, y por un momento, Etienne casi se permitió una esperanza. Entre la multitud, una niña, no más de 6 años, de rizos negros y ojos curiosos, se separó de sus padres. Se llamaba Carmela. Fascinada por el escaparate oscuro y la figura estática, se acercó a Sibila. Sus pequeños dedos, gorditos y manchados de churros, golpearon suavemente el cristal. Etienne, al verla, sintió un escalofrío. Algo en la inocencia de la niña parecía resonar con la oscuridad de Sibila de una forma aterradora. Observó cómo los ojos de cristal de la muñeca se fijaban en Carmela. De repente, la mano articulada de Sibila, que normalmente se movía con torpeza, se levantó con una gracia antinatural y señaló a la niña con un índice de porcelana. El corazón de Etienne dio un vuelco. Sibila, con ese mecanismo de fuelles que él mismo había creado, aspiró un largo aliento que sonó como un silbido gutural. La boca de porcelana se abrió, y de ella no salió el siseo habitual, sino una voz clara, aunque extrañamente distorsionada, como si un eco fantasmal la superpusiera. Vas a perder tu muñeca, niña. La que duerme contigo cada noche. La de ojos azules. Y no la encontrarás nunca más. La voz de Sibila no era alta, pero en el repentino silencio que se hizo alrededor del puesto, cada palabra resonó con una frialdad desquiciante. Carmela soltó un grito ahogado. Sus padres, que acababan de percatarse de su ausencia, llegaron corriendo y la apartaron de allí, con los rostros pálidos de miedo y confusión. Etienne intentó balbucear excusas, culpar a un truco mecánico, pero las miradas de los feriantes y visitantes eran ya de puro horror. Al día siguiente, el rumor se extendió por toda la feria. Esa misma tarde, la madre de Carmela regresó, con el rostro descompuesto, aferrando a su hija que no paraba de llorar. La muñeca de ojos azules de Carmela, su inseparable compañera de cama, había desaparecido. Ni rastro. La casa había sido registrada, cada rincón, pero la muñeca no estaba. Y lo más inquietante, Carmela juraba que había escuchado una voz, la misma voz que le había hablado en la feria, susurrándole desde el armario de su habitación: te la he quitado. Te la he quitado. El incidente marcó a Etienne. No fue solo un accidente o un rasguño. Fue una profecía autocumplida, una muestra deliberada de crueldad de Sibila. Ya no dudaba, el alma insuflada no era un eco perdido, sino una entidad consciente y maligna, una prisionera que buscaba venganza por su confinamiento. La Feria de Abril se convirtió en un infierno para Etienne. Nadie se acercaba, ni siquiera por curiosidad.
Le pedían, con la voz entrecortada, que se marchara. Comprendió entonces que Europa, con sus ferias ancestrales y sus supersticiones arraigadas, ya no era un lugar seguro para él y su creación. La niebla de Londres y el escenario fallido. Con el alma encogida y la cartera casi vacía, Etienne tomó la decisión de cruzar la Mancha. Quizás la flema británica, su predilección por la curiosidad científica sobre la superstición, ofrecería un respiro. Llegó a Londres a principios del invierno de 1822, una ciudad envuelta en una niebla perpetua que parecía querer ocultar sus propios secretos. Consiguió un pequeño espacio en la famosa Bartholomew Fair, un evento ruidoso y caótico, más cercano a un circo de fenómenos que a una exposición de alta autómata. Aquí, Etienne intentó una nueva estrategia. En lugar de la adivinación, anunció a Sibila como una maravilla mecánica del continente, una proeza de la ingeniería. La colocó en el centro de su stand, iluminada por una docena de velas que apenas rompían la penumbra. Los curiosos se agolpaban, fascinados por la delicadeza de su factura, sus engranajes ocultos. Pero Sibila no cooperaba. Cuando Etienne intentaba activar los fuelles para demostrar su voz, el mecanismo emitía gemidos discordantes, como los de una persona enferma, o risas huecas que resonaban en la lona de la carpa. Las predicciones que Etienne había memorizado para la demostración se volvían incoherentes, o peor aún, se transformaban en susurros aterradores dirigidos a individuos específicos entre la multitud. Un adinerado coleccionista de autómatas, Lord Ashworth, que se había mostrado particularmente interesado en Sibila, la inspeccionó con un monóculo. Justo cuando se inclinó para examinar el intrincado sistema de cuerdas vocales, los ojos de cristal de Sibila se abrieron de golpe, un parpadeo seco, y su boca de porcelana susurró con una claridad que solo él pudo escuchar: tu hermana, la de la verruga, la encontrarás bajo el sauce viejo. Allí donde el tiempo se detuvo. Lord Ashworth se retiró bruscamente, el color abandonando su rostro. Nadie supo la historia detrás de sus hermanas, o del sauce. Pero al día siguiente, el nombre de Etienne Lavinck ya estaba en boca de todos los feriantes londinenses, esta vez no como un charlatán, sino como el hombre que poseía una máquina que podía leer los pecados y cantar verdades incómodas. El terror en Londres era más cerebral, más inquietante que la superstición abierta de España, pero igual de paralizante. Nadie quería acercarse a la bruja mecánica. La más pequeña, Agnès, había desaparecido 40 años atrás, la noche en que el río se desbordó y arrastró medio pueblo. Algunos decían que se ahogó, otros que alguien la tomó de la mano y se la llevó al bosque. Había un sauce, un árbol anciano junto a la ribera, donde los niños jugaban antes del desastre. Allí, el reloj del campanario se había detenido a medianoche la noche de su desaparición. Desde aquel instante, Lord Ashworth no volvió a ser el mismo. Dejó de beber en compañía, evitó a su esposa y apenas dormía. Mandó a un mayordomo de confianza a investigar, pero no confesó a nadie el origen de su repentina obsesión. Solo él sabía que fue la voz de Sibila la que abrió la herida. Esa noche, de regreso en su carruaje, con las ruedas crujientes sobre el empedrado londinense, Ashworth repasó cada palabra, cada sílaba de aquel susurro. En la penumbra, podía jurar que el reflejo de los ojos de cristal de Sibila lo seguía, aunque la dejó atrás, en el taller de Etienne. Alemania, la sombra en el corazón de la Selva Negra. Huyendo de Londres y sus rumores de brujería, Etienne cruzó a los principados alemanes. La feria de invierno de Frankfurt era una celebración más sombría, con puestos de leña y vino caliente, pero con un folclore arraigado en los cuentos de los bosques oscuros y las criaturas de la noche. Etienne, consumido por la falta de sueño y la ansiedad, parecía un espectro. Su ropa estaba raída, sus ojos hundidos. Sibila, en su escaparate, parecía haber crecido en presencia, su oscuridad se volvía más palpable. Aquí, el terror de Sibila tomó una forma más ancestral. Un leñador robusto, con el rostro endurecido por el frío, se paró frente al escaparate y se burló de la vieja muñeca rota. Etienne lo ignoró, preparándose para las inevitables desgracias. Esa noche, el leñador y su familia se perdieron en el bosque negro. A pesar de las batidas, nunca se les volvió a ver. Lo único que se encontró, días después, fue el hacha del leñador clavada en un viejo abeto, y junto a ella, una de las pequeñas cartas de adivinación de Sibila, esa que supuestamente caería de su mano con una predicción inofensiva. La carta estaba empapada y solo se veía un símbolo, una luna menguante sobre un círculo roto. Etienne vomitó al verla. Sibila no solo hablaba, actuaba.
Sus predicciones no eran simples avisos, eran órdenes, maldiciones, o quizás, el eco de su propia intervención. La malevolencia que había insuflado en ella no era pasiva, era activa, buscaba el daño. Los mecanismos de fuelles ahora emitían un murmullo constante incluso cuando estaba apagada, un susurro seco que Etienne escuchaba hasta en sus sueños. El lamento de Italia y la consumición mental. La desesperación de Etienne lo llevó a Italia, al vibrante y caótico carnaval de Venecia a principios de 1823. Esperaba que la alegría desbordante, las máscaras y la anarquía controlada de la festividad pudieran, de alguna manera, ocultar la oscuridad de Sibila. Alquiló un pequeño local en una callejuela laberíntica, lejos de la plaza de San Marcos, donde los sonidos del carnaval no cesaban. Aquí, Sibila parecía encontrar un nuevo teatro para su crueldad. Los incidentes se volvieron más sutiles, casi insidiosos. Personas que se acercaban al escaparate de Sibila, curiosos por la muñeca de la fortuna, regresaban a sus casas con visiones de pesadilla, susurros en latín antiguo que los perseguían o la inexplicable necesidad de vagar por las calles desiertas en mitad de la noche. Un joven gondolero, conocido por su voz melancólica y sus canciones de amor, se paró frente a ella, y Sibila, sus ojos fijos en él, pareció sonreír. Esa noche, el gondolero perdió su voz. Los médicos no encontraron explicación. Él solo balbuceaba sobre una melodía en el aire, que no era suya, pero que lo había ahogado. Mientras tanto, la mente de Etienne, que una vez fue aguda y metódica, se deshilachaba como la seda vieja. El constante viaje, la privación del sueño y la compañía incesante de Sibila lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Se le olvidaban los nombres de las ciudades donde había estado, mezclaba los días de la semana y a veces, al despertar, no sabía dónde se encontraba. Las pesadillas eran su única constante. Anneliese, su hija, aparecía en ellas, pero con los ojos de cristal rotos de Sibila y una voz que le susurraba: «No estoy sola, padre. No estoy sola». Se despertaba empapado en sudor frío, escuchando el ominoso chirrido de los fuelles de la muñeca que ya no distinguía entre la realidad y sus tormentos. Comenzó a hablar consigo mismo, una especie de autoconversación febril en la que debatía estrategias para contener a Sibila o, de alguna manera, deshacerse de ella. Experimentaba episodios de paranoia, creyendo que los feriantes lo observaban no solo con miedo, sino con un conocimiento oscuro, como si supieran el pacto tácito que lo unía a su creación. La comida le sabía a ceniza, y los escasos momentos de paz que encontraba en alguna posada eran instantáneamente invadidos por la presencia asfixiante de la muñeca. Incluso cubierta, Sibila parecía respirar en la oscuridad, un susurro de fuelles que se colaba entre las rendijas de su prisión de madera. Etienne había buscado el control, el dominio sobre la vida y la muerte, pero se había convertido en el prisionero de su propia obra, un carcelero encadenado a su cautiva. Aunque la manutención de Sibila era cada vez más difícil, la inteligencia perversa de la muñeca le permitía actuar con una naturalidad engañosa durante el día. Mostraba las cartas del tarot y repetía en un tono gangoso, casi cómico, el significado de la carta escogida, recaudando una buena cantidad de monedas diariamente. Los transeúntes se marchaban satisfechos, deduciendo que bajo el escaparate, tras la puerta de madera, un enano de circo cómplice hacía de las suyas, imitando la voz de una mujer. Pero esta tregua era efímera, un mero espejismo. Solo duraba hasta medianoche. Una vez cumplido el plazo, la verdadera Sibila tomaba el control y sus terribles consecuencias. Etienne notó que, sus manos, antes firmes y precisas como las de un cirujano, temblaban incontrolablemente. No podía beber sin derramar la copa, no podía firmar sin que su nombre se viera ilegible. El hambre lo corroía, pero el pensamiento de detenerse para comer o descansar más de unas pocas horas se le hacía insoportable. Cada parada era un riesgo, una oportunidad para que Sibila se arraigara. Europa se había encogido. Cada ciudad, cada feria, se convertía en un nuevo círculo del infierno que él mismo había abierto. La única esperanza era cruzar el gran océano, llevar su maldición a un lugar donde las viejas supersticiones europeas no tuvieran eco, donde la geografía misma pudiera ser una barrera para su poder. América. Pero como Moisés, no llegó a alcanzar la tierra prometida. La investigación de Roberto. Miles de kilómetros y casi 2 siglos después, en un garaje polvoriento de Sudamérica, un joven llamado Roberto apenas comenzaba a desentrañar la oscura madeja de la historia de Sibila. Después del primer y escalofriante hola que le había emitido la muñeca rescatada, la curiosidad se había transformado en una necesidad desesperada de entender. Con la pantalla.
De su móvil apenas visible bajo la luz de una lámpara auxiliar, Roberto se sumergió en los vastos océanos de información de Internet, buscando cualquier indicio sobre autómatas, su origen y su relación con fuerzas más allá de la mecánica. Su búsqueda lo llevó por caminos inesperados. Descubrió que la fascinación por la imitación de la vida no era moderna, era un eco de la antigüedad, una obsesión humana que se había tejido en el mismísimo tapiz de la historia, desde lo más sagrado a lo más mundano. Se topó con artículos sobre los autómatas más complejos del siglo XVIII y XIX, esos prodigios mecánicos que habían maravillado cortes y ferias, el volatinero de Teodoro Bianchi, las 16 ingeniosas máquinas de Tassinari, y los espectáculos de Antonio Luchini, cuyas figuras hablaban y cantaban con una asombrosa simulación de la voz humana. Le llamó la atención el panarmonicon de Leonard Maelzel, un órgano que soplaba vida en los instrumentos a través de bocas artificiales, una prueba de la obsesión por robarle el secreto al aliento. Pero la investigación de Roberto fue más allá de la simple mecánica. Navegando por foros esotéricos y archivos digitalizados, tropezó con un capítulo olvidado de la historia. Descubrió con escalofrío que los autómatas tenían raíces profundas en lo sagrado. Leyó sobre estatuas articuladas de Jesucristo y la Virgen María en catedrales medievales, como el Cristo de Limpias o la Virgen de los Reyes de Sevilla, utilizadas en representaciones litúrgicas para dar vida a los dramas de la Pasión. Comprendió que la palabra marioneta podría derivar de María. Leyendas sobre esculturas móviles de santos que realizaban milagros o coronaban reyes, como el apóstol Santiago en las huelgas de Burgos, encendieron una luz de alarma en su mente. Estos no eran solo juguetes, eran figuras imbuidas de un propósito místico, casi religioso. También descubrió cómo la Iglesia, aunque inicialmente benevolente con los títeres, terminó prohibiendo su uso en los templos tras el Concilio de Trento, al ver cómo la mímica de la carne usurpaba el rol divino. Pero la chispa de la vida artificial ya estaba encendida fuera de los muros sagrados. Los guerreros danzantes medievales, los babastels, que recreaban justas y batallas en las cortes, y el famoso retablo de Maese Pedro de Cervantes, le mostraron cómo estas figuras habían entretenido nobles y plebeyos, dando origen incluso al nombre de los castillos de los titiriteros ambulantes. La línea entre el espectáculo y una extraña realidad siempre había sido borrosa. En su frenética búsqueda, Roberto encontró menciones y leyendas de autómatas callejeros en ciudades con un pasado místico. La leyenda de El hombre de palo de Juanelo Turriano en Toledo, un monje autómata del siglo XVI que caminaba y pedía limosna, lo dejó helado. ¿Sería posible que Toledo, con sus secretos ancestrales, hubiera visto algo parecido a la adivinadora? Cada dato, cada leyenda, cada avance tecnológico que permitía a estas figuras imitar mejor la vida, resonaba con el escalofriante susurro que había escuchado en su garaje, Roberto. La muñeca que había rescatado del olvido no era una simple antigüedad, era parte de una corriente mucho más profunda, una tradición oculta que entrelazaba la mecánica, la religión, la política, y sin duda, fuerzas esotéricas que ahora sentía demasiado cerca. El conocimiento, lejos de calmarlo, solo aumentaba su terror. Estaba al borde de comprender que Sibila no era un fenómeno aislado, sino la culminación de un antiguo anhelo, y quizás, de una antiquísima maldición. Capítulo 3. El adiós forzado. El aire del puerto de Lisboa apestaba a salitre, pescado y la desesperación de los que partían. Etienne Lavinch, más un espectro que un hombre, se aferraba a la barandilla de madera astillada de su barraca improvisada. Había llegado a la capital portuguesa en un último y fútil intento de hallar un comprador para Sibila, o al menos, un pasaje clandestino que los llevara a cualquier rincón del nuevo mundo donde su maldición pudiera disolverse. Las ferias europeas, con sus risas y susurros, se habían convertido en un eco infernal que le carcomía la razón. El Circo Real portugués, una de las grandes atracciones itinerantes del momento, estaba montando su carpa majestuosa en los muelles, preparándose para una gira transatlántica. Etienne vio su oportunidad, una última jugada. Quizás, bajo el bullicio de un circo de verdad, la malevolencia de Sibila se confundiría con la grandilocuencia del espectáculo. Se acercó al director, un hombre corpulento de bigote recio y voz atronadora, ofreciendo su maravilla mecánica a un precio irrisorio, desesperado por un mero boleto para América. El director del circo, aunque escéptico, permitió una demostración durante la preparación del show. Cientos de curiosos, empleados y marineros se agolpaban bajo la inmensa carpa de lona, el aire denso con el olor a serrín y animales exóticos. Etienne activó a Sibila, intentando desesperadamente que mostrara sus trucos aprendidos, que sacara una carta inofensiva o recitara una frase baladí.
Pero Sibila tenía otros planes. Sus ojos de cristal se fijaron en la multitud, no en Etienne. La boca de porcelana se abrió con el familiar chirrido de los fuelles, pero lo que emergió no fue un balbuceo, sino una voz clara y penetrante, magnificada por el vasto espacio de la carpa. Escuchad, pecadores. Vuestras vidas son hilos rotos, vuestras fortunas cenizas. El mar os llama, pero no para un viaje, sino para un festín. Un escalofrío recorrió a la audiencia. Los animales en sus jaulas, caballos de circo y tigres enjaulados, comenzaron a inquietarse. Sibila, con una fuerza inaudita, arrancó el mazo de cartas de su mano y las lanzó al aire. En lugar de caer al azar, las cartas giraron con una velocidad sobrenatural y se clavaron como dagas de papel en la carpa, formando símbolos macabros, calaveras, ahorcados, barcos hundiéndose. El agua reclamará su deuda. La oscuridad os abrazará. Gritó Sibila, y sus fuelles no emitieron un murmullo, sino un aullido gutural que imitaba el crujido de la madera vieja y el lamento del viento en alta mar. El pánico se desató. Los caballos piafaron, los tigres rugieron en sus jaulas, los marineros se miraron con terror supersticioso. La multitud, presa del miedo, comenzó a correr, derribando postes y cuerdas. En cuestión de minutos, la gran carpa del circo real portugués se convirtió en un torbellino de lonas rasgadas, maderos rotos y gente huyendo despavorida. Etienne, en medio del caos, intentó alcanzar el escaparate de Sibila, pero una lona pesada se desprendió del techo, golpeándolo con una fuerza brutal. Su cráneo impactó contra un poste caído. La oscuridad lo envolvió. Cuando los trabajadores del puerto lograron sofocar el caos y evaluar los daños, encontraron a Etienne Lavinch inconsciente, tendido entre los restos de su stand, con la cabeza ensangrentada. A su lado, el escaparate de ébano estaba volcado, el cristal frontal hecho añicos. Y dentro, la adivinadora, Sibila, yacía inmóvil, intacta, con sus ojos de cristal mirando fijamente el agujero de la carpa por donde se veía un trozo de cielo. Su boca de porcelana, sin embargo, estaba ligeramente entreabierta, como si un último susurro se hubiera escapado al aire. El director del circo, furioso por los daños y aterrado por la extraña muñeca maldita, se negó a tenerla cerca. Las autoridades portuarias, al no haber familiares o reclamantes inmediatos para el extranjero inconsciente y su perturbadora pertenencia, incautaron a Sibila como evidencia de un incidente inexplicable. Un mercader de curiosidades que supervisaba un cargamento con destino a los Estados Unidos, atraído por el valor de un autómata tan finamente construido a pesar de su reciente historial, vio la oportunidad de un negocio fácil. Convenció a los oficiales de que él podía llevarse la muñeca, problemática, como parte de su carga. Así fue como, sin el conocimiento de Etienne Lavinch, y por obra de su propia y terrible voluntad, Sibila fue embalada con prisa, subida a las bodegas de un vapor rumbo al Nuevo Mundo. Su creador, aún inconsciente y al borde de la muerte en una clínica portuaria, nunca supo que la criatura que había forjado había roto finalmente sus cadenas, condenándolo a un destino incierto y a ella a un nuevo continente de víctimas desprevenidas. El periplo europeo había terminado. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El vapor, cargado de mercancías y la insidiosa presencia de Sibila, surcó las turbulentas aguas del Atlántico. Después de semanas de travesía, bajo cielos cambiantes y la constante amenaza de las tormentas, el barco finalmente atracó en el bullicioso puerto de Nueva York a principios de 1824. La ciudad, un crisol de culturas y ambiciones, se alzaba ante Sibila como un nuevo escenario. Los muelles eran un hervidero de actividad, estibadores gritando en múltiples idiomas, el chirrido de las grúas, el hedor a alquitrán y especias exóticas. Entre fardos de algodón, barriles de ron y cajas de té, la muñeca fue descargada, una pieza más en el vasto engranaje del comercio transatlántico. El mercader que la había adquirido en Lisboa, un hombre astuto y de pocas palabras llamado Silas Croft, no tardó en reconocer el potencial de la figura. Aunque la historia del incidente en Lisboa lo había inquietado, la fina artesanía de Sibila y su aura enigmática prometían grandes ganancias en una ciudad ávida de novedades y espectáculos. Silas, ajeno a la verdadera naturaleza de su nueva adquisición, la guardó en un almacén oscuro, esperando el momento propicio para presentarla al público neoyorquino. Sibila había llegado a América, libre de su creador, lista para tejer una nueva red de terror en el corazón de la joven nación. Después de un par de semanas de meticulosas gestiones, Silas Croft encontró el comprador perfecto. No fue un gran espectáculo, sino un modesto y respetable coleccionista, el Dr. Alistair Finch,
un médico retirado con una pasión obsesiva por los autómatas y los artefactos de la antigua Europa. Finch tenía un pequeño y selecto museo privado en la Quinta Avenida, donde sus maravillas eran expuestas a un público exclusivo de eruditos y diletantes. El Dr. Finch examinó a Sibila con minuciosidad. Su rostro arrugado no delató el escalofrío que le recorrió la espalda al notar la extraña lucidez en los ojos de cristal de la muñeca. La compró, atraído por su evidente antigüedad y la complejidad de su mecanismo, pero también por una inexplicable sensación de que poseía algo más, algo que escapaba a la simple mecánica. Silas Croft, feliz con su ganancia inesperada, se despidió de Sibila sin una pizca de remordimiento, ignorante del mal que acababa de liberar en el corazón de Nueva York. Sibila, ahora en una vitrina de caoba pulida en el salón principal del Dr. Finch, había encontrado un nuevo hogar. Más allá de las luces de gas de los muelles, de las bulliciosas calles de la ciudad, un nuevo capítulo de su existencia comenzaba, lejos de ferias y carromatos, pero con un poder que solo esperaba el momento de manifestarse. Su creador, Etienne Lavinch, yacía olvidado en algún lugar de Lisboa, mientras su obra, por sus propias acciones, había llegado a América, lista para tejer una nueva red de terror. En el pulcro y ordenado museo del Dr. Alistair Finch, Sibila encontró un tipo de prisión diferente. No eran las ruidosas ferias ni los carromatos bamboleantes, sino el silencio reverente de una vitrina de caoba, bajo la tenue luz de las lámparas de gas. Rodeada de relojes intrincados, autómatas de pájaros cantores y delicadas cajas de música, la adivinadora parecía una pieza más de la colección, una maravilla mecánica inanimada. Pero su quietud era solo una fachada. Al principio, la presencia de Sibila era casi imperceptible. Pequeños incidentes comenzaron a salpicar la vida del Dr. Finch y su pequeña plantilla de sirvientes. Un libro de anatomía caía misteriosamente de una estantería alta en mitad de la noche. Un reloj de péndulo, que nunca fallaba, se detenía de repente a la misma hora, justo cuando la luna se alzaba sobre el horizonte. Los sirvientes, una anciana ama de llaves y un joven asistente, comenzaron a quejarse de sueños vívidos y perturbadores, de voces susurrantes que los llamaban por sus nombres en la oscuridad de sus habitaciones. La confusión se instaló lentamente. La ama de llaves, una mujer de fe inquebrantable, empezó a sufrir episodios de llanto incontrolable, convencida de que los fantasmas de sus parientes muertos la visitaban, reprochándole pecados olvidados. El joven asistente, por su parte, desarrolló una tos persistente que ningún médico lograba curar, y sus ojos, antes vivaces, se volvieron hundidos y febriles. El Dr. Finch, un hombre de ciencia, atribuía estos males al estrés de la vida en la ciudad o a la melancolía del invierno. Pero Sibila no se conformaba con la confusión. Su malevolencia era un veneno lento, pero implacable. Una noche, el Dr. Finch se despertó con un grito ahogado. La ama de llaves había sido encontrada muerta en su cama, con el rostro contorsionado en una mueca de terror. No había signos de lucha, ni de enfermedad aparente. Los médicos dictaminaron un fallo del corazón. El Dr. Finch, aunque apesadumbrado, aceptó la explicación. Poco después, el asistente, ya demacrado y al borde de la desesperación, se despidió abruptamente, incapaz de soportar más la opresión que sentía en la casa. «Hay algo aquí, doctor», balbuceó antes de marcharse, «algo que no es de este mundo y que se alimenta de la pena». El Dr. Finch, solo en su museo, comenzó a sentir la presión. Él mismo empezó a experimentar una fatiga crónica y una melancolía profunda. Los objetos de su colección, antes fuente de alegría, ahora parecían mirarlo con ojos vacíos. Sus noches estaban plagadas de pesadillas donde veía a Sibila moverse en su vitrina, sus ojos de cristal fijos en él, su boca de porcelana murmurando profecías incomprensibles. Una mañana de 1844, el Dr. Alistair Finch fue encontrado sin vida en su estudio, sentado frente a su escritorio, con una pluma aún en la mano y una expresión de asombro congelada en su rostro. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero la autopsia reveló un agotamiento extremo y una profunda desnutrición, como si su vida hubiera sido drenada lentamente. Tras la muerte del Dr. Finch, su colección fue dispersada. Los herederos, ajenos al valor esotérico de algunos objetos, se deshicieron de las piezas más extrañas o perturbadoras con prisa. Sibila, con su historial de incidentes y la reputación de muñeca que traía mala suerte, fue arrinconada. Permaneció en un oscuro almacén durante más de 20 años, olvidada, acumulando polvo, su presencia silente esperando el momento de resurgir. El nuevo escenario, México, 1844.
Finalmente, en 1844, la suerte de Sibila cambió. No fue un gran circo ni un afamado museo, sino una pequeña compañía itinerante de maravillas mecánicas que viajaba por el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Esta compañía, dirigida por un empresario astuto pero con escasos recursos, buscaba atracciones novedosas para su público, que combinaba la curiosidad por la tecnología con una profunda fe en lo sobrenatural. El empresario, un hombre llamado Don Elías, se topó con Sibila en un oscuro rincón de un almacén de antigüedades en Nueva Orleans, donde había sido vendida por los herederos del Dr. Finch. La muñeca, cubierta de polvo y telarañas, aún conservaba una extraña dignidad. Don Elías, fascinado por su antigüedad y su mecanismo, la compró por una suma irrisoria, sin conocer su oscuro pasado. La llevó consigo a México, donde la tradición de los títeres y las marionetas era fuerte, y donde el público aún se maravillaba con los ingenios mecánicos, aunque no fueran tan sofisticados como los grandes autómatas europeos. Sibila no sería parte de un teatro mecánico grandioso, sino la estrella de un modesto gabinete de curiosidades ambulante que recorrería plazas y ferias de pueblos y ciudades. Don Elías la limpió, reparó superficialmente sus mecanismos y la presentó como la adivinadora profetisa de Europa, una rareza traída del viejo continente. Sibila había llegado a México, un nuevo territorio para su maldad, un lugar donde la línea entre la fe y la superstición era aún más delgada, y donde su influencia se manifestaría de formas aún más insidiosas. Capítulo 4. La profetisa en tierra mexicana. El sol de México, un astro implacable y vibrante, era un contraste brutal con la niebla londinense y la melancolía veneciana que Sibila había dejado atrás. En el rudimentario gabinete de curiosidades ambulante de Don Elías, la adivinadora ocupaba un lugar de honor. No era una vitrina de caoba, ni un simple cajón de madera con un cristal empañado, tenía su propia carreta iluminada por velas de sebo que parpadeaban con cada ráfaga de viento. El aire olía a tierra seca, especias y el sudor de la multitud que se agolpaba en las plazas de los pueblos. Pero la noche traía consigo la verdadera naturaleza de Sibila. Una vez que el gabinete cerraba sus puertas y Don Elías se retiraba a su catre, la muñeca despertaba. No con los gritos y la violencia de sus días europeos, sino con una malevolencia más sutil, más insidiosa, adaptada al folclore y las creencias de su nuevo hogar. Los incidentes comenzaron en los pueblos que visitaban. En San Juan del Río, una joven que había consultado a Sibila sobre un amor prohibido, apareció a la mañana siguiente con el cabello trenzado con ramas secas y susurrando plegarias a deidades olvidadas. En Querétaro, un anciano que había preguntado por la salud de su ganado, encontró a sus animales inexplicablemente enfermos, con extrañas marcas en la piel, mientras escuchaba el lamento de un niño en el silencio de la noche. Sibila no causaba muertes directas, al menos no al principio. Su influencia se manifestaba como una enfermedad del alma, una locura silenciosa que se apoderaba de aquellos a quienes profetizaba por la noche. Los sueños de los habitantes se volvían pesadillas recurrentes, pobladas por figuras sombrías y voces que prometían desgracias. La gente comenzaba a ver sombras donde no las había, a escuchar lamentos en el viento y a sentir una opresión en el pecho que los dejaba sin aliento. Don Elías, ajeno a la verdadera causa, atribuía estos fenómenos a la superstición local o a la mala suerte. Pero la reputación de la adivinadora profetisa comenzó a crecer, no solo por sus aciertos diurnos, sino por las extrañas desgracias que seguían a su paso. La gente acudía a ella con una mezcla de temor y fascinación, buscando respuestas que a menudo traían consigo una semilla de locura. Sibila, en su nuevo hogar, había aprendido a manipular las creencias locales. El nahual, el chupacabras, la pascualita, la llorona, en lugar de incendios y estampidas, susurró miedos ancestrales, invocó fantasmas y alimentó la paranoia. Se convirtió en un oráculo de la desgracia, una figura que, sin mover un músculo, tejía una red de terror invisible en el corazón de México. Don Elías, un hombre de fe sencilla y pragmatismo, había reparado lo básico de Sibila. Sus fuelles volvían a funcionar, aunque con un sonido más ronco, y sus articulaciones se movían con la rigidez de la madera vieja. La presentaba como una reliquia europea, una profetisa capaz de desvelar el futuro. Y, para su asombro, Sibila colaboraba. Durante el día, sus predicciones eran lo suficientemente vagas como para ser interpretadas a gusto del cliente, o lo suficientemente genéricas como para cumplirse por mera coincidencia. Los ojos de cristal de la muñeca se fijaban en los rostros ansiosos, y su voz, un eco metálico y gangoso, pronunciaba frases como, una alegría inesperada se acerca, o, cuidado con la envidia de un cercano. La gente,
impresionada por el ingenio mecánico y la aparente sabiduría de la muñeca, dejaba sus monedas con generosidad. La maldición del novio roto y el ojo ciego del destino. Pasaron los años. El gabinete de don Elías se movía por todo México, desde los polvorientos pueblos del norte hasta las vibrantes ciudades coloniales del centro y el sur. Sibila era la atracción estrella, la que garantizaba la recaudación diaria, aunque su presencia dejaba a su paso una estela de desdicha silenciosa. Don Elías envejecía, sus manos se volvían más temblorosas y su fe más frágil, pero la muñeca permanecía inalterable, salvo por un detalle. Fue en una feria local en Tlaxcala, a finales del siglo XIX, cuando ocurrió el incidente que dejaría una marca permanente en el rostro de Sibila y en la memoria de don Elías. Un joven, un obrero enamorado llamado Ricardo, se acercó al escaparate con el corazón en la mano. Le pidió a la adivinadora que le predijera el futuro con su amada, una muchacha de ojos grandes y risa contagiosa. Sibila, con su boca de porcelana, pronunció una frase que resonaría en el alma de Ricardo como un gong de hierro: ella morirá. La flor se marchitará antes del alba. Ricardo, furioso, se negó a creerle, atribuyéndolo a un truco barato. Pero la noche siguiente, la muchacha fue encontrada sin vida, víctima de una repentina y fulminante enfermedad que ningún médico pudo explicar. Su rostro estaba sereno, pero una lágrima seca parecía haberse cristalizado bajo sus ojos. Loco de dolor, con los ojos inyectados en sangre y la mente quebrada por la pérdida, Ricardo regresó al gabinete a la mañana siguiente. Nadie pudo detenerlo. Con un grito desgarrador, blandió una piedra y destrozó el cristal frontal del escaparate de Sibila. Antes de que don Elías o los feriantes pudieran reaccionar, el joven hundió la mano por la abertura, y con un trozo de vidrio afilado, produjo un corte profundo y limpio en la mejilla de porcelana de la muñeca. Lo más terrible no fue el acto de vandalismo en sí, sino la reacción de Sibila. Mientras los feriantes forcejeaban con Ricardo, tratando de sujetarlo y calmarlo, la adivinadora, con la herida abierta en su rostro impasible, empezó a reír. No era el chirrido mecánico habitual, sino una risa seca, hueca, que parecía provenir del fondo de una tumba, mostrando su dentadura perfecta de porcelana. Una risa que se burlaba de la desesperación humana, de la tragedia que ella misma había provocado. Ricardo, al escucharla, colapsó en un estado de histeria, gritando incoherencias sobre demonios y maldiciones. La cara de Sibila no pudo ser reparada. La porcelana estaba irrevocablemente dañada, la herida en su mejilla se convirtió en una cicatriz imborrable, un testimonio mudo de su poder. Don Elías, aterrorizado, se limitó a colocar un nuevo vidrio al escaparate. Fue entonces, al ver aquella risa incomprensible en medio de la desgracia, cuando don Elías comprendió la verdadera magnitud del mal que albergaba. Su gabinete no era lo suficientemente grande para aquella criatura. Decidió que ya no podía lidiar con ella, y con el corazón encogido por una mezcla de miedo y alivio, vendió a Sibila a un circo de tercera categoría que apenas comenzaba a perfilar su ruta por el continente. Sibila, con su cicatriz permanente, continuó su viaje, pasando de mano en mano por circos pequeños, ferias locales y gabinetes de curiosidades de menor renombre. Los dueños y artistas cambiaban, la tecnología avanzaba, pero ella permanecía, una constante en el flujo del tiempo, una presencia cada vez más oscura. La Era de Oro, la gran feria de los hermanos Mendizábal, años 60. Siglo y medio después, el mundo había cambiado radicalmente. Los años 60 del siglo XX, una era de luces, sonido y carreteras que conectaban continentes, vieron el auge de los grandes circos itinerantes. Eran espectáculos monumentales que ya no dependían solo de carretas, sino de trenes que cruzaban países enteros, y de flotas de camiones que sorteaban montañas y selvas, bajando desde la península mexicana hasta la Patagonia todos los años. Eran verdaderas ciudades ambulantes, microcosmos de asombro y peligro. Ya Sibila contaba con 2 parpadeantes bombillas de colores que daban un aire fantasmagórico a su gabinete y además le habían adaptado un sistema de pago con monedas que activaba el mecanismo sin necesidad de supervisión, así que Sibila podía colocarse a conveniencia bajo la carpa o en la parte de atracciones. Uno de los más famosos y reputados era la Gran Feria de los Hermanos Mendizábal. Su reputación los precedía. La carpa principal, una cúpula de lona gigante, con capacidad para cientos de espectadores. En su centro, la pista central era el corazón del circo, donde trapecistas desafiaban a la muerte, domadores valientes controlaban leones rugientes y elefantes danzaban con gracia. Las atracciones clásicas, contorsionistas flexibles,
magos de la vieja escuela que hacían desaparecer palomas y conejos, payasos con narices rojas y caras pintadas que provocaban carcajadas y lágrimas, funambulistas que caminaban sobre el alambre a alturas vertiginosas. El desfile de animales, una colección impresionante de bestias exóticas, tigres de Bengala, elefantes asiáticos, monos juguetones, y una sección de criaturas menos conocidas que alimentaban la curiosidad. El gabinete de curiosidades y fenómenos, siempre presente, aunque con menos énfasis que en siglos anteriores. Aquí se exhibían a la mujer barbuda, el hombre forzudo, y rarezas como artefactos antiguos y, por supuesto, autómatas. Y fue en este gabinete de curiosidades de la gran feria de los hermanos Mendizábal donde Sibila, con su cicatriz en la mejilla de porcelana y su vestido aún raído por el tiempo, encontró su lugar. Habían pasado casi 140 años desde su creación en París, pero la figura se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, un testimonio de la maestría de Etienne Lavingt. Su apariencia no había cambiado, excepto por el corte en la mejilla. El cristal de su escaparate había sido reparado muchas veces, pero la herida en su rostro era permanente, un recordatorio silente del día en que su risa se había alzado sobre el lamento de un corazón roto. Durante décadas, Sibila fue una atracción especial. En cada ciudad mexicana desde Guadalajara hasta Oaxaca, y luego en cada parada a lo largo de Centroamérica en las plazas de Guatemala, Honduras, Costa Rica, y descendiendo por toda Sudamérica a través de las pampas argentinas, los picos andinos de Chile, las selvas amazónicas de Brasil, y finalmente, en las estepas de la Patagonia, su presencia era un punto fijo en el vertiginoso mundo del circo. La gente seguía acudiendo a ella, buscando respuestas, y ella seguía dándolas, ahora con una sutileza y un poder forjados en siglos de observación humana. El ocaso del circo y el último viaje. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, la magia del circo itinerante comenzó a menguar. Las nuevas tecnologías, la televisión, el cine, los medios de comunicación ofrecían espectáculos más accesibles y modernos. Los viajes en tren y camión se volvieron más costosos, las regulaciones sobre los animales más estrictas, y la curiosidad del público se desvió hacia otras formas de entretenimiento. Los grandes circos, antaño imperios ambulantes, empezaron a reducir sus atracciones, a acortar sus rutas, y muchos desaparecieron. La gran feria de los hermanos Mendizábal no fue la excepción. Lo que una vez fue un convoy de trenes y docenas de camiones, se redujo a unos pocos vehículos maltrechos. Las grandes carpas dieron paso a locales más pequeños, o directamente a actuaciones al aire libre. La sección de animales se redujo drásticamente. El gabinete de curiosidades, antaño el orgullo de la feria,